Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com. 17:13 minutos. Y en la jornada de ayer nos encontramos con una nota que realmente era muy interesante, porque hay una gran preocupación que tenemos todos y que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Este impuesto distorsivo, pero claro, estamos ahora asistiendo a lo que podemos llamar las distorsiones de las distorsiones, ¿no? Vamos a hablar justamente con quien escribió la nota, que aparte él es un especialista en temas económicos, es periodista del diario Clarín, es Ismael Bermúdez. Ismael, ¿cómo te va? María Luján Batallán te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos desde la Bolsa en directo y bueno, obviamente ayer asistí a lo que era esta ampliación de las distorsiones del impuesto a las ganancias. Sí. Mira que si ya el impuesto a las ganancias lo hemos hablado miles de veces, sí, es un horror. Siempre nos sorprende con algo nuevo. Pero aparte te digo que hay que tener una habilidad para hacer cosas mal y permanentes, que es increíble. Contanos un poco para que la gente se entere cuáles son las distorsiones y con qué nos vamos a encontrar ahora. Bueno, mira, las distorsiones básicamente son las siguientes. En primer lugar, digamos, el gobierno no aumentó el mínimo no imponible ni actualizó las escalas sobre las cuales se aplican las alícuotas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso lleva a que rápidamente un trabajador que está alcanzado por el impuesto a la ganancia pague la misma tasa que una persona, un supermillonario. Entonces calculen que las escalas están congeladas a los niveles del año 2000. Claro. Y desde entonces hasta ahora hubo un 1.500%, 1.200%, 1.300% de inflación. Claro. Entonces está totalmente distorsionado. O sea, quedó desde la época de Machinea, digamos. De la época de Machinea. Esa es la última vez que se tocaron las escalas. Ya en aquella época se las hizo muy bajas. Recordemos que fue una reforma impositiva muy regresiva, la de Machinea, y a esto hay que agregarle esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo qué sé, un trabajador de una multinacional paga la misma tasa que el dueño de la multinacional. ¿Está claro? Claro. Ese es el absurdo. ¿Pero por qué? A ver, contame por qué. Porque pasa lo siguiente, al no actualizar las escalas, sí, eso hace que rápidamente vos pases a pagar la escala más alta. Claro. En lugar de pagar la primera escala, que es del 9%. Como está todo congelado y tuviste una inflación tan grande, eso te lleva, es un cálculo matemático, pero digamos difícil quizá de decirlo por radio, pero lo que te lleva es que vos rápidamente, vamos a suponer una persona que gana 35.000 pesos, soltero, 35.000 pesos por mes, está pagando la tasa del 35%. Claro. Y el dueño de la multinacional, si ganó 10 millones de pesos, también paga el 35%. Con lo cual se rompió la progresividad del impuesto. O sea, en lugar de ser un impuesto progresivo, por estas distorsiones se ha transformado en un impuesto regresivo. ¿Por qué no puede ser que un trabajador con 30 y pico mil de pesos por mes esté pagando la misma tasa que una persona que está ganando varios millones de pesos? Esa es una de las distorsiones. Y después la otra gran distorsión tiene que ver con el hecho de que no se toma como referencia para el pago de ganancias lo que vos ganás hoy, sino lo que ganabas en el año 2013. Entonces te doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo en el año 2013 ganaba 14.000 pesos. Entonces sí, quedaba exento el impuesto a la ganancia. Bueno, cambié de empleo, me fue bien y ahora gano 100.000. No pago impuesto a la ganancia. ¿Por qué no pago impuesto a la ganancia? Porque en el año 2013 no lo pagaba. Se congeló el impuesto a los niveles de ingreso del año 2013. En cambio, un trabajador que quizá ganaba 16.000 pesos en aquel momento y hoy gana 25, ese paga impuesto a la ganancia. Entonces se da situaciones paradójicas en los lugares de trabajo donde hay una persona que gana 100.000 y no paga impuesto a la ganancia, y al lado de él trabaja otro que gana 25 y sí paga impuesto a la ganancia. ¿Está claro? Se entiende. Es una cosa media absoluta. Totalmente absurda. Y bueno, y así está lleno de distorsiones, algunas que son ridículas, como esta que te acabo de señalar, otras también
bastante groseras, que tiene que ver con justamente el hecho de que hay retenciones que se han hecho en el curso de este año a un conjunto de trabajadores, que las normas son tan complejas y están en contradicción quizá con otras normas, que ha llevado a que mucha gente, vos viste que hubo inclusive jubilados, sí, que se les descontó el impuesto a la ganancia. Sacamos una nota en Clarín, la leyó la gente del ANSES, se dio cuenta a ver si estaban cometiendo un error o no, llamaron a la AFIP y la AFIP le dijo, sí, descontaron mal, devuelvan la plata a los jubilados. Bueno, vos sabés que está sucediendo también con algunas empresas. Yo lo he leído, algunas empresas multinacionales, que sí, también, una creo que era Praxair, si no me equivoco. Praxair, sí, y bueno, y otras más, ¿no? Algunos laboratorios también que sí, les están haciendo la devolución. ¿Por qué es esto que se hace esta devolución? ¿Por qué? ¿Porque está mal aplicado? Porque pasa lo siguiente, la resolución de la AFIP dice que se toma en cuenta los salarios del año 2013. Ahora, dice que se toma la remuneración normal y habitual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer de que yo, y el límite son 15.000 pesos. Entonces vamos a suponer que yo tenía un sueldo de 14.000 pesos. Sí. Pero vino la empresa y me dijo, che, no podés hacer unas horas extras, necesitamos que haga. Entonces yo cobré esas horas extras, y por cobrar las horas extras superé los 15.000. Sí. Entonces muchas empresas dijeron, bueno, si supera los 15.000, le descuento impuesto a la ganancia. ¿Está claro? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Como dice normal y habitual, la hora extra no es normal y habitual. No. Entonces, las empresas tenían que descontar, para calcular el impuesto a la ganancia, no tenían que sumar las horas extras. Y muchos sumaron las horas extras y entonces se produjo esa confusión. Sumando las horas extras le descontaban y sin sumar las horas extras no correspondía que le descontaran. Bueno, por ejemplo, yo cobré vacaciones y superé los 15.000 pesos, pero vacaciones yo no la cobro todos los meses, la cobro una vez por año. No es normal y habitual. No es normal y habitual, claro. El aguinaldo lo cobro 2 veces por año, no es normal y habitual en todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas tenían que agarrar los recibos de sueldos o la planilla de sueldo y decir, bueno, le descuento para el cálculo, le tengo que descontar las vacaciones, le tengo que descontar el medio aguinaldo, si hizo horas extras 2 veces en ese periodo se las tengo que descontar, y entonces mucha gente, haciendo bien el cálculo, que estaba siendo afectada por ganancias, dejó de estar alcanzado y las empresas le tuvieron que devolver el dinero. Claro, se entiende perfectamente. Ahora, vamos a ver el bolonqui ¿qué es? Es decir, en lugar de ser una cosa sencilla, simple, se ha transformado en un enigma total, a tal punto que empresas que tienen departamentos de recursos humanos, de oficina de personal, liquidación de impuestos, y todo lo hicieron mal. Claro. ¿Está claro? Entonces pagan fortunas a especialistas, que las normas son tan complejas que a la hora de tener que liquidar el impuesto lo han liquidado mal, perjudicando a la gente. Porque, seguro. Escúchame, vos ganás 17.000 pesos y quizás te descontaron 2.000 pesos del impuesto a la ganancia, o sea, perdiste quizá el 12, el 13, 14% de tu sueldo. Claro, yo no sé si por la de formación profesional de ser abogada, es que tengo ya el concepto instaurado cuando estudias Derecho Laboral de que el salario no es ganancia. Bueno, por lo tanto, si vamos al concepto estructural de lo que es la fuerza del trabajo del hombre, contraprestación de un dinero, ¿entendés? Y demás, digamos como que no correspondería, porque justamente todos los tratados internacionales a los cuales adherimos a través de nuestra Constitución Nacional, el del 75, inciso 22 y demás, hacen de que nosotros adhiramos a la teoría de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el salario no es ganancia. Ahora, no cumplimos con nada nosotros. No, y bueno, justamente este es un poco de los temas, pero lo que vos decís es correcto, pero incluso con esta imposición sobre el salario, encima se está aplicando mal. Encima. Claro. Claro. Uno de los temas que vos planteás también en tu nota tiene que ver con que además la distorsión es por la falta de ajuste por inflación. Exacto. Cosa que está sucediendo también respecto de los balances. ¿Entendés? De las empresas, porque si no hay el impuesto por inflación respecto de los balances, imagínate que el número que te va a dar es como que tuviste una utilidad en una empresa que es inexistente. Bueno, ese es justamente el problema.
Inclusive con el salario pasa lo mismo, porque yo, vamos a suponer de que a mí me dieron un aumento del 20% en mi sueldo, entonces tengo que pagar más ganancias, pero no, el mínimo no imponible no lo aumentaron 20%, lo dejaron congelado. Claro. Entonces yo tengo menos poder adquisitivo porque la inflación fue más del 20%, o sea, en términos reales gano menos y pago más ganancias. Sí, es una locura. Claro, no es que estoy ganando más y pago más ganancia, gano menos en términos reales y pago más ganancia. Ese es otro exabrupto. Por eso quiero decirte que, además del hecho de que están haciendo una imposición, un impuesto sobre el salario, la forma en que lo están aplicando es totalmente distorsivo y se da el hecho de que mucha gente puede estar ganando menos con un salario inferior en su capacidad de compra, en el poder adquisitivo, y sin embargo está pagando más impuesto a la ganancia. Esto es realmente es clave. Y vos sabés lo que estoy notando, que ninguno de los candidatos, de los 3 candidatos a presidente de la Nación, ninguno de los 3 han planteado el tema de la reforma tributaria, que me parece que es básico si quieren tener una economía saneada. Se necesita una reforma tributaria de manera urgente. Nadie lo habla, viste que nadie lo habla. Claro, lo que pasa es lo siguiente, que por este procedimiento el gobierno estuvo recaudando del impuesto a la ganancia muchísimo. Ustedes calculen, año por año estuvo aumentando entre el 45 y el 50% la recaudación de ganancias. Es decir, este mecanismo le permite de hacerse de dinero muy fácilmente, muy por encima de la inflación. Entonces, dice, no lo toquemos esto, porque esto es una mina de oro. Claro, y aparte recordemos que ningún impuesto que se haya instaurado en la Argentina luego se sacó. Tengamos en cuenta que todos los años se vota, porque esto se vota todos los años, para que el impuesto al cheque continúe, por ejemplo, impuesto extorsivo. Ojo, lo votan todos, porque acá no hay tutía, porque el que va a venir, como no sabe el que va a venir, que le va a tocar, por la duda lo vota. Cuando se subió el IVA de la primera, cuando empezamos creo que con un 14%. 13. No, el 13%, después creo que lo subieron al 15%, después al 19, 21%. Al 18% y después 18%, Caballo lo llevó al 21%. Al 21%. ¿Alguna vez lo bajaron? Porque siempre son por medidas de necesidad y de urgencia. Jamás, o sea, ahora tenemos el 35% de las compras efectuadas en el exterior. Explícame quién va a bajar ese impuesto, porque cada compra que vos efectúes con tarjeta de crédito al exterior vas a pagar el 35%. ¿Quién va a bajar ese impuesto? Porque después el dólar lo van a unificar, subirá el dólar y demás, habrá un solo dólar y demás. ¿Quién va a dar de baja ese impuesto? No sé. Bueno, justamente mañana se presenta el proyecto de presupuesto para el 2016 y ahí vamos a ver cómo se plantea todo el tema de impositivo y todo el tema del gasto, que es justamente lo que vos estás señalando. Ajá, ¿sabés algo de lo que van a presentar respecto No, está muy cerrado todo eso. Lo vamos a analizar mañana una vez que el ministro presente el proyecto de presupuesto, pero como bien vos decís, el impuesto al cheque se puso por única vez, lo puso Caballo y después se fue prorrogando todos los años y hoy le deja más de 20.000 millones de pesos al gobierno, por eso nadie lo quiere tocar. No, por supuesto, y para el que venga por las dudas, no tiene ninguna intención de justamente de eliminar, no, es la eliminación de este tipo de impuestos, esto es así, o sea, hay que transformar la economía significa justamente esto, y uno no está diciendo no pagar impuestos, sino transformar los impuestos de otra manera. Eso me parece que es lo importante. Están preparando, ya sabemos, el paquete de leyes para limitar también al próximo presidente. Esto es por lo menos lo que se ha inferido respecto de lo poco que se sabe del proyecto. ¿No? Bueno, de todas maneras pasa el tema de la emergencia pública. No, lo que pasa es que lo siguiente, el gobierno está obligado a presentar el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre, esa es la fecha límite, por lo tanto tiene que presentarlo sí o sí, no tiene ahí. Lo que sí, en todo caso, el próximo gobierno lo que podría hacer es modificar, si no está de acuerdo con este presupuesto que se vote, en fin, hay que ver cuándo se vota, pero cuando se vote, si se vota dentro del actual periodo de gobierno, el nuevo gobierno podría llegar a presentar un texto modificando cosas y lograr que el nuevo parlamento, tome en sus manos el presupuesto del año 2016. Bueno, vamos a ver si lo hacen.
Bueno, Ismael, esperaremos atentos y por mañana ya vamos a develar alguna de las incógnitas. Y algunas vamos a tener, así que seguramente ya lo vamos a tener reflejado en alguna de tus notas. Perfecto. Te mando un abrazo, muchísimas gracias como gracias siempre. Por el llamado, No, por favor, hasta luego. Chau, suerte. Chao. Era Ismael Bermúdez, especialista en temas económicos del diario Clarín, periodista, economista, docente, y bueno, ha estado con nosotros para contarnos qué nos depara con la economía. 17:28 minutos. Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com.